Hola amigos, bienvenidos a un nuevo podcast. Hoy quiero conversar con ustedes acerca de leyendas, historias, mitología. Y vamos a relatar una historia, una leyenda judía que está conectada o nos habla sobre cómo fue que el Satán se rebeló contra la autoridad de Dios y comenzó a causar problemas tanto en las regiones celestiales como también en el mundo de los humanos. Esta es una de esas historias que realmente podemos extraer diferentes lecciones de ellas, y este es el propósito precisamente de estas historias que se han pasado de generación en generación dentro de la nación judía, dentro del pueblo de Israel, historias que contienen enseñanzas morales y prácticas para la vida del ser humano. Estas midrashim, que de hecho su intención nos da la idea de buscar dentro de qué, dentro del texto bíblico, esos pasajes que parecen inconclusos, pues con el tiempo los diferentes sabios y maestros comenzaron a escribir una serie de historias, muchos casos fue historias fantasiosas que trataban de dar respuesta a aquellos pasajes bíblicos que parecían inconclusos, que le faltaba un comienzo, un final o algo que no concordaba. Por ejemplo, para que tengan una idea al respecto, el texto bíblico comienza hablando acerca del patriarca Abraham con la orden que Dios le da de que deje a su familia y a sus padres y que se marche a una tierra desconocida. Pero no nos da detalles sobre el nacimiento de Abraham, sobre la vida de Abraham en la juventud, sobre detalles anteriores a su vida a este hecho. Por ello es que los sabios vieron que las historias no estaban completas, y a través del tiempo decidieron agregar y decidieron en la tradición oral pues incluir historias y pasajes como complementando las historias que no estaban completas, y de esta manera pues digamos que aportar florecimiento digamos a estos pasajes, estas historias bíblicas que parecían faltarle detalles, y de esta manera completar realmente lo que no estaba. Y esto ha pasado no solamente dentro del mundo judío, también ha pasado en el campo, en el caso del cristianismo, en que los años, como cuentan en el caso de Jesús, la infancia, tales detalles no están recogidos en el texto cristiano, sino que luego se han incluido muchísimas historias sobre su infancia, juventud, etcétera, en diferentes textos del cristianismo, lo mismo en otras religiones igual. Pero hago este preámbulo para que tengamos una idea de cómo dentro del mundo judío también se fueron creando historias que en muchos casos bien que pudieran contener detalles históricos o detalles conectados por supuesto con las creencias y demás, y otras historias simplemente son invenciones que en muchos casos, ya les decía, se contaban para niños, o para realmente se mantenían dentro de la tradición de un pueblo, de una nación, como toda gran nación que está sobre la faz de la tierra. Hoy les quiero contar pues una historia que nos habla sobre cómo fue la rebelión del Satán. Hay diferentes versiones a esto, hay diferentes creencias sobre esto, y vamos hoy a hablar de una de estas creencias en cuanto a la función del Satán y cómo fue que se rebela contra la autoridad de Dios. Estas historias de la tradición judía son muy antiguas. Van desde antes del siglo I, segundo, tercero, cuarto, quinto, y realmente hasta el siglo sexto, medievales, historias también medievales. O sea, hay diferentes épocas. O sea, que pueden ser desde hace 2000 años atrás hasta 200 años atrás, por ejemplo, para que tengamos una idea y nos situemos en contexto. Y esta historia que nos habla del Satán y de cómo se rebela contra Dios, nos dice que cuando Dios concluye la creación de la primera pareja humana, dice el texto de que Él manda a llamar a todos los ángeles, toda la hueste celestial, a que se reúnan en el paraíso, en el Gan Eden, y que vengan a pagar sus honores, respetos a la nueva creación. En un comienzo los ángeles no les gustó esta idea, porque protestaron como diciendo: ¿cómo puede ser que tengamos que ahora arrodillarnos, mostrar honor y respeto a estas criaturas de la tierra, inferiores a nosotros, que hemos sido creados en las regiones espirituales como el Creador, y estos seres humanos creados del polvo,
¿Cómo puede ser que nos tengamos ahora que darles respetos y honores a ellos como si que fuesen la creación, la cumbre de la creación de Dios? Pero dice el texto incluso que estaban molestos e intentaron, si no hubiera sido por la protección de Dios, hubieran aniquilado a la pareja humana con fuego. Pero dice la historia de que el Creador hizo las paces entre los ángeles y los seres humanos, y los ángeles cambiaron de parecer y de hecho pues rindieron honores a la primera pareja humana. El único que se negó a arrodillarse ante Adán y Javá, ante Adán y Eva, y dar los honores y respetos debidos fue el Satán. El Satán se negó a dar honores a Adán y a Javá, y a Adán y Eva, y pues aquí dice el texto que estaba celoso, molesto, porque tendría ahora que arrodillarse ante estas criaturas, esta creación tan baja del polvo, cuando él, dice la tradición, que era uno de los ángeles más grande de la región espiritual, que poseía 12 pares de alas, mientras que otros ángeles poseían solamente 6, tendría que arrodillarse ante los terrestres. Dice el texto que Dios le responde y le dice, le ordena, ¿no? Pero el Satán se niega y le lanza un desafío a Dios y le dice de que ahora se va a demostrar quién tiene más sabiduría, o él o los seres humanos, porque Dios le dice que esta creación, que no la subestime porque tiene gran sabiduría aún más que él. Satán no se niega a tal cosa y dice, hagamos un desafío. Y así ocurre. El desafío era que ahora tenían entre Satán y los seres humanos poner nombres animales, pero no es escoger cualquier nombre, sino que el nombre estaría de acuerdo a la naturaleza del animal. O sea que el nombre que lleva un animal, y alguien puede pensar al respecto igual. Piense en los nombres que tienen los animales, por qué tienen esos nombres específicos y no otros. Y cada nombre está referente a la naturaleza del animal, una función, etc. El Satán, según la historia, falla completamente en su misión, en poner nombre a los animales, y en el caso de Adán y Eva, pues con éxito. En el caso de Adán, pues pone nombre a los animales. Y ellos vienen y realmente se presentan también ante Dios, ante el Creador, mostrando que están, digamos que, contentos o aceptan en los nombres que han recibido. Pues todas las huestes celestiales vieron tal espectáculo que Satán quedó humillado también delante de Dios y humillados por la primera pareja humana. Dios, pensando de que el Satán había aprendido la lección, pues dicen la historia de que Satán para nada, sino que ahora se puso incluso molesto con el mismo Creador, y dice el texto que Satán declaró que ahora levantaría su trono por encima del mismísimo trono de Dios y gobernaría los cielos junto con las huestes de ahora de ángeles que también se le habían unido en esta rebelión. Pero dice la historia de que Dios estropeó los planes del Satán y los arrojó a él y a sus ángeles a la tierra. Y desde ese día el Satán y la humanidad han estado en enemistad. Pero la cosa no quedó ahí, porque en poco tiempo el Satán cobró su venganza. Cómo fue luego los acontecimientos que se narran en el jardín del Edén, cómo Satán se encargó de que Adán y Eva pecaran y desobedecieran a Dios y pues cayeran en desfavor delante del Creador. La venganza del Satán en este caso. Ahora, esta historia que hemos contado, toda historia tiene una moraleja, una lección. ¿Qué enseñanzas podemos extraer de esta historia? Que de hecho, ya digo, pues muchos la toman al pie de la letra y la creen al pie de la letra, otros nada, para nada, otros simplemente extraen lecciones de ella, o son historias que han pasado de generación en generación, les decía, entre el pueblo, etc. Y en cuanto a esto, hay que decir de que también la función del Satán es otra que también se le da en todo el mundo judío. Satán no se le considera como un enemigo o rebelado o que se ha rebelado contra Dios, para nada. El Satán de hecho es un agente, porque el Creador es tiene control absoluto de todo, si no, no fuera todopoderoso ni rey del universo. Y el Satán de hecho es simplemente el ejecutor, el que se encarga de ejecutar junto con otros ángeles de destrucción, de ejecutar las sentencias. En la tierra es el acusador también de la humanidad
etcétera, etcétera. De esto podríamos hablar en otros podcasts. Pero en este caso esta es otra historia que también se narra, que hemos comentado. Ahora, ¿qué podemos aprender y aplicar de estas historias antiguas? Primeramente estamos viendo lo que puede causar, ¿no?, llevar a alguien a rebelarse contra una autoridad superior. En este caso, Satán rebelándose contra la autoridad del Creador parecía una locura. Y vemos las consecuencias de tal rebelión. Al final, pues sus planes fueron frustrados y pues echado completamente, perdió su posición, según la historia. Lo mismo pudiera parecer o pudiera ser en el caso de una persona quizás que tenga un trabajo. En su trabajo se molesta con el jefe, no quiere obedecer órdenes, o alguien que se rebela contra la autoridad, contra el presidente, contra las leyes de un país. ¿Cuál es el resultado? En este caso, pues, que puede perder su posición, puede perder su trabajo, puede ser encarcelado también. Y estamos viendo que en el caso de Satán fue por celos, por egoísmo. Una de estas es realmente una cualidad o no una cualidad, sino algo que debe ser evitado a toda costa, es realmente la envidia, los celos, como el caso de Satán, que envidiaba la posición de que ahora Dios está dándole honor a los seres humanos cuando él, supuestamente una creación superior, debería recibir estos honores. Y vemos lo que los celos, la envidia puede causar en las personas. Los seres humanos pues también tenemos este tipo de inclinación y lógicamente es algo que puede ser dañino, que puede causarnos daños y algo que pues se debe evitar. Algo que también notamos en este caso es que las personas pueden llegar incluso a extremos, pueden llegar a desafíos, pueden llegar a enemistad, no solamente contra su prójimo, sino incluso contra el Creador en este caso. Adán se rebela contra otra creación de Dios y más tarde se rebela incluso contra el mismo Dios. En este caso, alguien que esté, por ejemplo, alguien que en su trabajo a un compañero le den un ascenso y la persona se molesta, tiene envidia, tiene celos porque, wow, ¿por qué le dieron el ascenso a fulano? Ese ascenso me lo merecía yo, llevo más tiempo aquí. Yo merezco tal cosa, yo tengo más capacitación, yo esto, yo lo otro, cuestionando las decisiones del jefe quizás. Bueno, el jefe quizás puede haber tomado esa decisión por diferentes motivos. Quizás usted cree que es el mejor, el experto, pero quizás no, quizás usted se da demasiada ínfulas cuando no la es. Y cuestionar la decisión o ir en contra de tal persona al final puede resultar mal, porque si se rebela incluso contra el mismo jefe, puede acabar en la calle, como la historia de Satán, que no solamente se revela o se niega a dar tal respeto a la primera pareja humana, sino que incluso se revela incluso contra el mismo Dios. Esto recuerda también la historia del texto bíblico de Coré, Datán y Abirán, que se habían rebelado contra la autoridad de Moisés en el desierto. Y esta rebelión, entre otras cosas, aparte de que Coré quería el sacerdocio, porque, o sea, envidia y celos otra vez porque Aarón era el sacerdote principal, pero también porque habían nombrado a diferentes hombres más jóvenes de edad que ellos, que Coré y los demás, que los habían nombrado cabezas, jeques al frente de las tribus de su casa, cuando ellos pensaban, yo que tengo más edad, que tengo tal experiencia, que tengo tal capacidad, y estaban molestos ahora. Molestos con esas personas que habían recibido tal honor y molestos contra Moisés. Y en este caso estamos viendo igual. Satán molesto contra Adán y Javá, Adán y Eva, y molesto también contra Dios. ¿Y cómo acabó la rebelión de Coré y los demás? Dice la historia bíblica que la tierra se abrió y se los tragó. Así le ocurre también a la persona que no aprende las lecciones, que vemos a dónde pueden conducir los celos, la envidia, el rencor, que puede acabar en mal. Lo mismo también con la historia bíblica de Josué y Yoshua, el siervo de Moshe Rabenu, de Moisés. También era más joven que muchos ancianos que salieron de Egipto y los demás. Y cuando fue elegido también como sucesor de Moisés, pues muchos también comentaron al respecto. Que es más joven, tiene tal capacidad. Esto recuerda igual que hay personas en el mundo moderno igual
de que pueden protestar de que a ese que es tan joven lo han nombrado para tal cargo, ese que es tan joven puede ser el presidente de un país o de una empresa o estar al frente de una congregación, de una sinagoga, de no sé, de una mezquita, puede ser ese que es tan joven es maestro. Yo que soy tan anciano, que he estudiado tanto y que sé tanto y que no sé qué, ¿por qué a ese le dan tal honor y tal respeto? ¿No ve la juventud? Se supone que los viejos tienen más experiencia. Y no es necesariamente el caso, ¿no? Porque ahí no porque una persona, es cierto que a las personas mayores se le da respeto y honor, pero no necesariamente porque sea una persona de edad, significa que sea sabio o que sea el más capacitado. Hay gente que son también que son viejos ya, pero simplemente no tienen nada en el cerebro, realmente tienen el cerebro en blanco. ¿Qué quiere decir esto? Son personas que en su juventud nunca estudiaron nada ni se esforzaron por llevar, digamos que adquirir sabiduría. Ahora porque son viejos significa que tienen sabiduría. Sí, tienen experiencia, cierta experiencia, pero hay jóvenes que desde la juventud también tienen tal capacitación y tal preparación que pueden desempeñar funciones que como alguien que tiene cierta edad. O sea que la edad no es equivalente a sabiduría o a experiencia o que ya automáticamente tiene que recibir tal posición, para nada. Hay montones de historias y casos en el texto bíblico de gente que recibieron cargos importantes, que recibieron profecías, que fueron profetas y eran jóvenes, no necesariamente eran viejos. En el caso de los reyes también, la historia del rey de Israel, David, fue ungido como rey y todavía era un muchacho. Y también en la juventud, muchísimos jóvenes con gran sabiduría. En el caso del rey Salomón, Suleimán, entre otros también con gran sabiduría. Igual, en el mundo moderno alguien puede recibir un cargo, una función, ser un maestro, o ser simplemente tener una posición importante en su centro de trabajo, o diferentes proyectos. Y por tanto, en este caso, pues la juventud, si la persona se ha cultivado, si es humilde, si ha recibido capacitación, pues puede desempeñar la función perfectamente. No necesariamente tiene que ser sinónimo de la edad con la sabiduría. Es cierto que normalmente se asocia, y es el caso en muchas situaciones, pero no siempre. Y en el caso de Satán vemos también lo que significa entonces aquellos que piensan, oh, yo que tengo tal grado, que tengo tal, o tengo que recibir tal honor. ¿Por qué le van a dar tal honor a tal persona y no a mí? Yo me lo merezco. Yo me lo merezco. Aquel que cree que se lo merece todo, al final acaba perdiéndolo todo. Y es lamentable porque aquellos que se comportan de tal manera reciben humillación. Reciben humillación porque al final, cuando que esté el jefe de verdad toma el control, pone a tal persona en su sitio y lo pone en su lugar, ¿no? A tal individuo que se da ínfulas por sí mismo. Porque uno no puede recibir o no se puede dar los honores a sí mismo, ¿no? Que yo, que tengo tal sabiduría o tal conocimiento, o que soy experto en tal cosa. Nadie se puede alabar a sí mismo, porque dice el texto bíblico que detrás del orgullo hay un gran estrellarse. O sea que aquel que se da ínfulas a sí mismo va a acabar en el suelo. Como en el caso de Satán, dice la historia que se dio ínfulas y al final acabó humillado. Y acaba al final, pues lamentable, igual la persona que se da ínfulas no debe ser. Digamos que el reconocimiento o el honor tiene que dárselo otra persona, no uno mismo darse ínfulas de tal capacidad. Entonces estamos viendo diferentes aplicaciones que podríamos dar a esta historia. Y usted también estoy seguro de que podrá encontrar diferentes lecciones y de cómo aplicar pues estas historias, entre otras, que contienen valiosas lecciones para cada uno de nosotros. Vuelvo a repetir, estas son historias, leyendas que han pasado entre la nación, que en muchos casos, ya le digo, muchos las toman al pie de la letra, muchos las creen exactamente así, otros simplemente no, traen lecciones de ellas. Y en cuanto a Satán, vuelvo a enfatizar, esta no es la única interpretación que se le da, sino que comúnmente, de hecho, se le da otro tipo de interpretación, como ya hemos explicado. Hasta aquí con el podcast de hoy. Agradecidos a todos por la atención. Siempre les recuerdo a todos ustedes que me pueden escuchar cada lunes a las 8 de la noche, hora de España, en mi programa de la radio. Pueden visitar la página www.laradiodelahistoria.com, también con el hashtag HistoMisterio en las redes sociales, en Facebook, Twitter, Instagram. A mí igual me pueden seguir en todas estas redes y realmente continuar
expandiendo esta luz de las generaciones anteriores que pues son de gran valía en el presente. Gracias a todos otra vez. Compartan estos materiales con sus amigos, conocidos, redes sociales, y no olviden de revisar el contenido adicional de este canal para seguir aprendiendo sobre temas de la historia, la antropología, la filosofía, cultura, religión, y también sobre historias y leyendas como estas, de las cuales podemos extraer valiosas lecciones. Gracias a todos por la atención y hasta un próximo encuentro. Un gran saludo para todos.